Les damos la bienvenida, estimadas alumnas y alumnos, a una sesión más de Aprende en Casa 2, en la asignatura Ciencias Física, para el ciclo escolar 2020-2021. En este programa nos acompaña la maestra Ana Belén Zabaleta Ramos. Bienvenida, maestra Ana. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren bien el día de hoy. Seguiremos hablando de la fuerza, revisando algunas interacciones cotidianas en las cuales podemos observar movimiento o no. Es decir, hablaremos de las fuerzas en equilibrio. Un momento, maestra. ¿Quiere decir que si aplicamos una fuerza a un objeto, ¿este puede no moverse? Así es, Enrique. Aunque suena un poco contradictorio al principio, verás que hay muchas interacciones cotidianas en lo que esto ocurre. No olviden anotar en su cuaderno las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan mientras revisamos este tema. También tomen nota de los materiales que utilizaremos en la sesión para que en su casa puedan reproducir los experimentos. ¡Comencemos, maestra! Primero, vamos a recordar cómo se representan de forma esquemática las fuerzas. Enrique, ¿te acuerdas cómo se dibujan las fuerzas y cómo se llama el diagrama en las que las ponemos? Creo que hay unas flechas llamadas vectores involucrados, pero la verdad no recuerdo muy bien, maestra. En ese caso, vamos a repasarlo viendo el siguiente video. Uf, no, está pesadísimo. Que necesito ayuda. A ver, una vez más. 1, 2, 3. No voy a poder. La situación en la que se encuentra Emanuel es la de una persona ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo. Para representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se utiliza un diagrama de cuerpo libre, el cual facilita identificar las fuerzas que intervienen sobre diferentes objetos. Las fuerzas se representan a través de flechas, a las cuales se les denomina vectores, y tienen magnitud, dirección y sentido. Cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, se identifican dos fuerzas. Un tipo de fuerza es el peso, el cual se identifica con una letra W minúscula y en cursiva, y se representa con un vector en posición vertical con dirección hacia abajo. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal, misma que se representa con una letra N mayúscula, y que se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. La fuerza normal es de igual magnitud y dirección que el peso, pero en sentido contrario. Esta fuerza se relaciona con la tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, ya que la superficie ejerce sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y de sentido contrario. Ahora bien, si un objeto está suspendido en lugar de estar apoyado en una superficie, entonces la fuerza que contrarresta al peso es la fuerza de tensión, pero en sentido contrario. La fuerza de tensión se representa con una letra T mayúscula. Veamos algunas situaciones en donde las fuerzas actúan sobre los diferentes cuerpos y la manera en que estas situaciones se representan en un diagrama de cuerpo libre. Observa la caja que está sobre la mesa. En esta situación hay dos fuerzas actuando sobre la caja y la mesa. Estas fuerzas son el peso y la fuerza normal. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, se utiliza un plano cartesiano, sobre el cual se trazan los vectores que indican la magnitud, el sentido y la dirección de las fuerzas. Después de ver este video, pude recordar lo que hemos revisado en las sesiones anteriores, que las fuerzas se representan con vectores, los cuales se dibujan en un diagrama de cuerpo libre y que en este pueden indicar todas las fuerzas que estén aplicándose a un cuerpo. No lo hubiera podido explicar mejor. En el video también podemos observar algo muy particular, y es que los objetos que se representaban, a pesar de estar experimentando los efectos de la fuerza como lo es la gravedad, no se movían. Ay, no lo noté, maestra, pero ¿podríamos poner un ejemplo? Sí, para eso traje este yo-yo. Tómalo, por favor, y sosténlo de la cuerda, procurando que no se balancee. Muy bien. Dime, Enrique, ¿qué fuerzas actúan sobre el yo-yo ahora que no se mueve mucho?
Pues se me ocurre que el peso, producto de la atracción gravitacional de la Tierra, está actuando hacia abajo. Muy buena observación. Pero si solo actuara el peso, ese yo-yo caería. Seguramente. Sin embargo, está sostenido por algo. Por la cuerda, ¿no? La cuerda está ejerciendo una fuerza hacia arriba que sostiene el yo-yo y a esa fuerza se le conoce como tensión, ¿no? Es correcto, pero también pasa algo muy particular con la magnitud de esas fuerzas. Como el yo-yo no se mueve, quiere decir que la magnitud de la tensión es igual a la magnitud del peso del yo-yo. En otras palabras, las dos fuerzas tienen la misma magnitud y dirección, pero sentidos opuestos. Maestra, ¿le parece bien si hacemos el diagrama de cuerpo libre del yo-yo para entenderlo mejor? Excelente idea. Primero vamos a representar a nuestro yo-yo con un círculo. Dime, Enrique, ¿en qué dirección está actuando el peso del yo-yo? Hacia abajo. El peso siempre apunta hacia abajo y lo tenemos que representar con un vector que tenga la punta hacia abajo. Muy bien, entonces solo nos queda representar el vector de la tensión, que en este caso sigue la misma dirección de la cuerda que sostiene al yo-yo y apunta hacia arriba, justo en el sentido opuesto al vector del peso. Para que nuestro diagrama de fuerzas realmente represente lo que estamos observando, debemos tener cuidado de que ambos vectores sean del mismo tamaño, es decir, que representen las fuerzas de la misma magnitud. Supongo que eso es porque si no fueran de la misma magnitud, no habría equilibrio. Así es, si colocáramos ambos vectores uno junto al otro, veríamos que son iguales en magnitud, pero en sentido opuesto, por lo que al sumarse se anulan y nos queda una fuerza total igual a 0 newtons. Maestra, ¿y esto de que las fuerzas se anulen solo ocurre cuando hay dos fuerzas o también puede pasar si un cuerpo experimenta más de dos? Para responder tu pregunta, veamos lo siguiente. Si un objeto estuviera aislado de todo en el universo, no interactuaría con nada, por lo tanto, no sentiría ninguna fuerza y estaría en equilibrio. Pero esta condición es casi imposible. Lo más común es que un objeto esté interactuando con varias fuerzas que se anulan entre sí, permitiendo que el objeto permanezca en equilibrio. ¡Qué interesante, maestra! Pudimos ver que tres fuerzas estaban actuando sobre esa manzana y esta no se movía, a pesar de que las fuerzas se encontraban todas en diferentes direcciones. No como la tensión y el peso en el yo-yo, que estaban sobre la misma línea. Enrique, vamos a hacer otro experimento en donde observamos varias fuerzas, no solo tres. Suena muy interesante, maestra. ¿Qué vamos a usar en el experimento? Solo necesitamos una base de madera y 11 clavos. Ustedes que están en casa, con ayuda de un adulto, vamos a clavar uno de los clavos en la base de madera. Debemos asegurarnos que el clavo esté bien fijo. Enrique, observa cómo voy a colocar los clavos restantes. Primero, uno sobre la mesa. Después, voy a ir colocando 8 clavos, pero de forma perpendicular al que puse primero, alternando la dirección del clavo. Si el primer clavo apunta hacia la derecha, el siguiente debe apuntar hacia la izquierda y así sucesivamente. Hay que asegurarnos que las cabezas de los clavos queden bien juntas. Ahora voy a poner el último clavo sobre la cabeza de los otros. Con cuidado hay que levantar el arreglo de clavos y colocarlo sobre el que está fijo en la madera. Maestra, a mí usted no me engaña. En la cuarentena tomó clases de magia. Esto no es ningún acto de magia, Enrique. Observa detenidamente el sistema y dime qué fuerzas puedes identificar. Pues el peso, ¿no? ¿No, maestra? El peso que va hacia abajo y que está jalando a todos los clavos. En efecto, observa cómo el peso de todos los clavos de un lado se compensa con el peso de los clavos en el otro.
El equilibrio entre el peso de los clavos hace que permanezcan juntos sin la necesidad del pegamento o de amarrarlos. Es por eso que los clavos no se mueven. Y como no se mueven, quiere decir que sus fuerzas están en equilibrio. Ya dominas perfectamente las fuerzas en equilibrio. Vamos a realizar otro experimento. Los materiales que utilizaremos son una base de madera, que puede ser de una base de regalos o de una maqueta que tengan en casa y ya no utilicen. Si no tienen, pueden sustituirla por un libro de pasta dura o hasta con una tabla para picar de las que se utilizan en la cocina. Además, necesitaremos una goma y un estuche para lápices. Aquí tenemos el material necesario. Y maestra, ¿qué debemos hacer con el material? Vamos a colocar la tabla sobre la mesa de tal modo que no tenga nada enfrente. Luego sobre la mesa, cerca de una de las orillas, ponemos el estuche para lápices y la goma. Comenzaremos a levantar la madera del lado más cercano de la goma y del estuche. Esto lo haremos para generar una inclinación y que la gravedad haga lo suyo. Entonces, manos a la obra. Voy alzando lentamente la madera. ¿Y qué debería de pasar? Continúa hasta que observes un cambio. Ya se deslizó el estuche, pero la goma sigue ahí. Sigue levantando la tabla hasta que resbale la goma. Ya se cayó la goma. Pero, ¿por qué el estuche y la goma se resbalaron a inclinaciones diferentes? ¿Y por qué al principio no se movía a pesar de que ya había levantado la tabla? Vamos a contestar todas tus dudas, pero antes, dime si el estuche y la goma no se movían. ¿Qué estaba pasando con ellos? Pues, aplicando lo que hemos estado analizando, estaban en equilibrio. Sí, sus fuerzas estaban en equilibrio, o sea que la suma de todas las fuerzas que estaban siendo aplicadas, tanto al estuche como a la goma, eran igual a 0. Se anulaban entre sí. Pero ¿qué fuerzas son las que estaban actuando? Digo, puedo identificar que la fuerza de gravedad siempre actúa sobre todos los objetos, pero ¿qué fuerza era la que contrarrestaba? Enrique, ¿recuerdas qué es la fricción? Es una fuerza que se opone al movimiento y en sesiones anteriores lo hemos visto. Efectivamente, la fricción es una fuerza que surge entre dos objetos que se están tocando cuando alguno o los dos se mueven. ¿Podríamos ver el diagrama de fuerza para este experimento? Digo, a lo mejor eso nos ayuda a entender mejor cómo interaccionan las fuerzas con los objetos. Buena idea. Primero teníamos la tabla sobre la mesa, en posición horizontal. Dime, Enrique, cuando colocamos la goma y el estuche, ¿qué fuerzas encontramos y hacia dónde apuntan? Primero el peso que apunta hacia abajo y luego la fuerza de reacción, la de la tercera ley de Newton que apunta hacia arriba, la fuerza normal. Es correcto. Ahora observa. Cuando levantaste la tabla, el peso sigue actuando hacia abajo, pero el objeto no puede caerse porque está en la tabla. Se puede mover solo en la dirección correspondiente con la pendiente de la tabla. En casos como este, se puede decir que el peso genera un vector de fuerza en la dirección en la que se puede mover el objeto. Esta es la contribución del peso en esa dirección. Cuando se manifiesta esta fuerza, en dirección opuesta aparece la fricción. Si la fricción es mayor que la contribución del peso, el cuerpo no se moverá. Eso significa que cuando subí más la tabla, el equilibrio se rompió y por eso se movieron los objetos. Al levantar más la tabla, la magnitud de la contribución del peso aumentó porque se modificó el ángulo. Si la nueva magnitud es mayor que la fricción, los objetos empezarán a mover. ¿Y por qué cayó primero el estuche y luego la goma, si ambos tuvieron el mismo cambio en la inclinación? Porque la magnitud de la fricción depende de las superficies que se están tocando. No se va a manifestar la misma fricción entre la tabla y el estuche que entre la tabla y la goma. Cada par de objetos tendrá su propia fricción dependiendo de sus características. Entonces, creo que la fricción del estuche era menor
A la de la goma, por eso cayó primero. Así es, Enrique. Maestra, ¿en qué otra situación podemos encontrar a la fricción? La experimentamos cuando caminamos. Podemos dar pasos gracias a que la fricción se equilibra con la fuerza que imprimimos a nuestro pie para avanzar. Cuando intentamos caminar, nuestro cuerpo ejerce una fuerza sobre el pie. Esta fuerza va hacia atrás. Como estamos tocando el piso, en él aparecerá la fuerza de fricción en sentido contrario. Si lo piensas bien, nuestro pie se queda quieto en el piso mientras nuestro cuerpo avanza. Y eso es porque las fuerzas que interactúan con nuestro pie son de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario y se anulan. Entonces, cuando nos resbalamos es porque las fuerzas no están equilibradas. Muy buena deducción. Si nos resbalamos es porque la fricción tiene menor magnitud que la fuerza que le ponemos al pie, por lo que no se alcanza el equilibrio y gana la fuerza hacia atrás. Por eso nuestro pie se resbala en esa dirección. Muy interesante. Creo que ya solo nos queda analizar la flotación, ¿verdad, maestra? Así es, Enrique. ¿Podrías recordar qué es la flotación? Si mal no recuerdo, es una fuerza que siente un cuerpo cuando se encuentra dentro de un fluido. Y también me acuerdo que se aplica en sentido contrario al peso. Es como cuando tratas de sumergir una pelota dentro de un recipiente con agua. Si la sueltas, la pelota es empujada hacia arriba. ¡Qué buena memoria tienes! Y sí, lo que empuja a la pelota es la fuerza de flotación. ¿A poco hay situaciones en donde algunos objetos pueden estar en equilibrio si están experimentando una fuerza de flotación? Sí, claro. Es más, en el ejemplo que tú diste, si sumerges una pelota y ésta sale a la superficie del agua, después de un rato se va a quedar en reposo ahí. Al estar en reposo significa que las fuerzas que actúan sobre la pelota están equilibradas. No lo había pensado de esa forma, maestra. ¡Qué interesante! Pero ¿sabes qué es más interesante? Los submarinos. Los submarinos son capaces de mantenerse en distintas profundidades o de salir a la superficie. Tiene razón, maestra. Hasta parecería que no se ven afectados por la fuerza de flotación. ¿Cómo lo hacen? Para entenderlo, vamos a hacer un último experimento. Necesitamos una botella pequeña de plástico vacía, un globo, manguera delgada o popotes, ligas pequeñas, cinta de electricista, monedas, un clavo, silicón caliente o plastilina y un recipiente grande con agua donde quepa la botella. Maestra, ¿entonces vamos a construir un submarino? Adivinaste, Enrique. Ustedes que nos ven en casa pongan mucha atención en los pasos y si es necesario, anótenlos en su cuaderno para que repliquen el experimento más tarde. Con la ayuda de un adulto, hagan 6 perforaciones en la botella, utilizando el clavo o la punta de la pistola de silicón caliente. No deben de estar todas juntas ni del mismo lado. Observen esta botella. También perforen la tapa justo en el centro. De este orificio debe ser suficientemente grande para que pase la manguera o los popotes. Tenemos que sujetar el globo a un extremo de la manguera, ayudándonos con las ligas pequeñas o la cinta de electricista. Se trata de que podamos soplar por la manguera y el globo se infle sin que se separe. Si no conseguiste manguera como esta, enlaza varios popotes y pégalos con la cinta de electricista para que fabriques tu propia manguera. Ahora vamos a meter el extremo libre de la manguera por el orificio de la tapa y colocaremos el globo dentro de la botella. Para que nuestra manguera no se mueva, vamos a ponerle un poco de silicón o plastilina. ¿Tenemos que enroscar la tapa, maestra? Sí, por favor. Ahora vamos a pegar unas monedas alrededor de la botella. Lo podemos hacer con el silicón caliente o con la cinta de electricista. Ya está listo nuestro submarino. Vamos a meterlo en el recipiente con agua. Un submarino tiene unos compartimentos que pueden llenarse con agua o con aire.
Cuando se llenan con agua, el submarino ejerce una fuerza hacia abajo de magnitud mayor a la fuerza de flotación que produce el agua sobre él. Por eso se puede sumergir. En el momento en el que ambas fuerzas tengan la misma magnitud como están aplicadas en sentidos contrarios, se anularán y el submarino estará en equilibrio. Entonces, ni subirá ni bajará. Si la tripulación del submarino desea subir o salir a la superficie, lo que hacen es llenar los compartimentos con aire comprimido. Este aire desaloja el agua y, como pasa con la pelota que es sumergida, el submarino siente una fuerza de flotación que lo empuja hacia arriba, hasta que alcanza el equilibrio. ¿Esto es equivalente a cuando deja entrar agua en el submarino? Así es. Ahora, infla el globo para que salga el agua y tu submarino pueda subir. Cuando llegue a la superficie, presiona la manguera para que no escape el aire. En verdad la botella, mi submarino subió. Eso está divertido, maestra. Ahora, deja escapar lentamente el aire hasta que tu submarino se sitúe en reposo a la mitad del recipiente. No lo puedo creer, maestra. Acabo de lograr el equilibrio con la fuerza de flotación. ¿Ves cómo si era posible? Ahora que ya estamos familiarizados con las fuerzas en equilibrio, es momento de aplicar estos conocimientos en la vida cotidiana. Traten de identificar otras situaciones en las que las fuerzas que interactúan estén en equilibrio. Y si les es posible, dibujen el diagrama en donde señalen todas las fuerzas y sus direcciones. Si realizas el experimento del submarino en casa, por higiene no compartas tu dispositivo con otra persona. Recuerda que debemos extremar las medidas sanitarias. No olviden compartir lo que han aprendido el día de hoy. Y que si quieren saber más o resolver algunas dudas que les surgieron, pueden consultar su libro de texto en el tema correspondiente. Agradecemos a la maestra Ana por su gran intervención en la sesión de hoy. ¡Hasta la próxima!